Hola amigos, yo en general les doy varios consejos de qué pueden hacer con su dinero para invertir mejor y manejarlo de mejor manera. Pero hoy quiero hacer algo ligeramente diferente. Yo les quiero contar qué estoy haciendo yo con mi propio dinero para que ustedes entiendan cómo estoy pensando en inversiones en este 2022. Eso no es para decir que ustedes tienen que copiar lo que yo estoy haciendo. Yo no les puedo decir exactamente qué deberían hacer con su dinero. Sin embargo, yo espero que al explicar cómo yo estoy viendo mis propias inversiones y qué quiero hacer, puedan tener una idea un poco más clara y pueden ver, obviamente, sus propias inversiones y ver si lo que están haciendo tiene sentido con lo que yo estoy haciendo, es muy diferente, por qué sí, por qué no. Y claro, acá un detalle importante, yo solo voy a estar hablando de mi portafolio de inversiones, es decir, del dinero que tengo invertido o dedicado a inversiones más de largo plazo. No estoy hablando de todo el dinero que tenga porque no es el punto del video. Les cuento, al finales de 2021, inicios de 2022, yo tenía mi portafolio de inversiones concentrado en los mercados accionarios de Brasil, Colombia y Estados Unidos. Esto era más o menos 2/3 o el 67% de mi portafolio de inversiones. El otro 17% está en criptomonedas y los últimos 16% eran en renta fija o básicamente algo muy similar a dinero que yo tenía en caja, porque obviamente ya veía venir una posible crisis. Y si bien yo veía venir una crisis, yo no estaba preparado para la crisis que pues tomó proporciones globales. Desde la guerra en Europa hasta alta inflación, caída de los mercados americanos, yo no me lo esperaba. Algo tan fuerte así. Y claro, mi portafolio sufrió al igual que muchos otros portafolios. No tanto porque yo tenía una cierta parte ya en dinero efectivo y fui aumentando esta parte en dinero efectivo. Ahora, yo sé, es mucho más sexy decir que cuando todo se está cayendo, yo fui un mago, creé una estrategia innovadora y estoy ganando miles de millones de dólares y tengo un Lamborghini en la casa, etc. Eso es mucho más sexy, pero a veces hay que ser transparente y decir, la verdad, yo no conozco a ningún inversionista serio y bueno que le haya salido sin ningún tipo de problema estos primeros 6 meses. Los que conocen de finanzas van a ver que mi portafolio a cierre de año de 2021 está muy agresivo, sobre todo porque tenía 17% en criptomonedas. Y sí, este es mucho. De hecho, yo no recomendaría que tú empezaras a poner 17% de tu portafolio en criptomonedas, pero sí te recomendaría empezar a hacer lo que yo hice. Cuando yo empecé a invertir en criptomonedas era el año de 2017 y yo empecé con lo que era equivalente a 1% de mi portafolio. Y este dinero yo lo invertí y lo dejé ahí quietito. Y en los últimos 5 años ha crecido un montón y se convirtió en 17% de mi portafolio. Sin duda, una excelente inversión. Esa es una inversión que yo no he cambiado en los últimos 5 años. Yo estoy dispuesto a no cambiarla y no moverla por los próximos 5 años. Para mí es una inversión de muy largo plazo. Y claro, yo sé que en los últimos 6 meses las criptomonedas han sufrido muchísimo y han perdido bastante parte de su valor. Pero como yo no pretendo tocarlas, yo creo que a largo plazo sí todavía hay una posibilidad de valorarse. Bueno, ya vimos que de todo mi portafolio hay 17% que no voy a cambiar. Y yo también ya les comenté que he aumentado mi posición en caja. Y de hecho, eso ha sido el gran cambio que yo hice en mi portafolio en los últimos 6 meses. Yo pasé de tener más o menos 15-16% de caja para llegar a algo cerca del 50% en caja. Es decir, pasar de 15 y 16% en dinero para tener 50% en dinero en el banco. Y si es un portafolio de inversión, ¿por qué hice ese cambio? A final de cuentas, si está en el dinero en el banco, no está invertido. La verdad es que hay 2 razones para eso. Razón número 1.
yo me quiero cambiar de departamento este año. Es una razón personal y no tiene tanto que ver con inversiones. Y la razón principal es porque yo quiero un departamento que sea grande lo suficiente para mí, para mi esposa y quién sabe, alguien más en la familia. Razón número 2. Yo vi que esta crisis realmente es una crisis muy diferente de algunas que tuvimos en el pasado. Y la razón principal es el gobierno americano ha aumentado sus tasas de interés que no había aumentado como casi que en los últimos 10 años. Y lo ha hecho para controlar la inflación. Eso muy probablemente va a ser seguido por otros gobiernos en el mundo. En Latinoamérica no va a ser distinto. Vamos a tener, además de alta inflación, muy probablemente altos precios de energía por un largo tiempo. ¿Por qué? Porque Europa sigue en guerra, es decir, Ucrania y Rusia siguen peleando y no hay vista de que esta guerra termine tan temprano. Y aunque la guerra termine mañana, difícilmente las sanciones y los bloqueos al petróleo ruso van a dejar de existir mañana. Eso es algo que obviamente suena un poco aislado de nosotros, pero como es algo que afecta a todo el mundo, es algo que tenemos que prestar atención y muy probablemente no se va a resolver en 6 meses y ni siquiera en un año. Entonces hay que cambiar las inversiones de acuerdo con este nuevo panorama. Vayamos entonces a los cambios que yo hice en mi portafolio de inversiones. Empezando con las empresas de metales preciosos como por ejemplo el oro. Yo tenía estas empresas dentro de mi portafolio porque al igual que en mi posición de caja, yo creía que ya iba a haber una crisis y un aumento de inflación. Sin embargo, estas empresas no tuvieron la valorización que yo esperaba. La verdad han sufrido junto con todas las otras empresas del mercado y la única razón que yo las tenía era para protegerme de esta crisis. Como no sirvieron como protección, no ha sentido mantenerlas en mi portafolio. Segundo tipo de acciones que eliminé fueron empresas enfocadas en infraestructura. Yo pensé que ya después del COVID, pues obviamente habría más demanda por construcción, porque esto fue uno de los sectores más afectados. Sin embargo, con un aumento de inflación, eso hace con que los gobiernos y las empresas piensen 2 veces antes de empezar una gran obra. Y obviamente también los materiales de construcción quedan más caros. Estas empresas de infraestructura se ven entonces en una condición donde después de COVID tienen menos demanda, materiales más caros y una situación bastante complicada. No veo cómo sea una buena inversión en este momento. Tercer tipo de empresa que eliminé de mi portafolio son las empresas de streaming, como por ejemplo Netflix. Estas empresas yo las añadí durante la pandemia porque quedó obvio que íbamos a estar cerrados en la casa y que estas empresas se iban a beneficiar de más gente dentro de la casa. Sin embargo, si lo han notado, ya en 2022 conferencias presenciales han vuelto, las personas están viajando, ya casi no hay restricciones significativas para entrar y salir de países. Entonces, esto es algo que cambia fundamentalmente cómo vamos a estar consumiendo de ahora en adelante. Y es muy probable que las personas que antes compraban 3, 4, 5 servicios de streaming los reduzcan a 1 o 2, los que te guste más. Obviamente esto no es una buena noticia para las empresas de streaming, que creo que van a seguir creciendo, pero creo que pueden haber oportunidades más interesantes de aquí en adelante. Cuarto tipo de empresas que yo eliminé de mi portafolio son las de startups de tecnología que no generan utilidad positiva. Y la razón de haberlas eliminado no es que no crea que no son un buen negocio, pero lo que va a pasar es que ellas van a tener una presión muy grande porque antes conseguían dinero de manera muy fácil y con tasas de interés muy bajitas o sin tener que vender muchas de sus acciones. Ahora es muy probable que tengan que tomar créditos a tasas de intereses altísimas y o vender mucho más acciones para lograr cumplir sus objetivos. Este tipo de incertidumbre me deja un poco intranquilo y yo prefiero alejarme un poquito ahora, ver cómo estas empresas evolucionan
y eventualmente volver a invertir en un futuro más adelante, pero después que este momento haya pasado. Bueno, ya hablamos de las empresas que yo eliminé de mi portafolio, pero ahora yo quiero hablar un poco de las empresas que yo mantuve en mi portafolio. No son todas, son apenas 3 ejemplos. Número 1, empresas de viaje. Como les dije, muchas de las restricciones del COVID ya no existen y obviamente ya existen conferencias presenciales, ya vemos personas volviendo a viajar a trabajo, entonces hace todo el sentido que las empresas de viaje que han sufrido muchísimo en los últimos 2 años, pues vuelvan a tener resultados positivos. Es muy probable que la situación empeore. Yo las veo como estando en el peor momento y de aquí en adelante solo pueden mejorar. Entonces, por eso yo tengo algún tipo de exposición a este tipo de empresas. Segundo tipo de empresa que mantuve en mi portafolio son las empresas de energía. Ya vimos cómo la invasión rusa afectó los precios del petróleo alrededor del mundo, haciendo con que el petróleo estuviera más caro. El petróleo más caro no solamente afecta el óleo, pero también todo el sector de energía, como energía renovable y la energía eléctrica, todo el tipo de energía queda un poco más caro. Y estas empresas yo creo que van a poder tener un beneficio a largo plazo. Por último, yo tengo empresas de tecnología, pero no las startups, sino que las empresas ya establecidas, como por ejemplo Google, Microsoft, Amazon. ¿Y por qué las tengo? Yo las tengo porque a pesar de que han sufrido un montón en los 6 primeros meses de este año, yo estoy seguro de que vamos a seguir utilizando sus productos. Es decir, las personas van a seguir comprando en Amazon, utilizando Google y comprando computadores con Microsoft en 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años. Yo tengo confianza en eso. Por eso no me deshice de sus acciones. Amigos, en este video decidí hacer algo completamente distinto. En general de decir qué es que ustedes deberían hacer, les abrí un poco de lo que yo estoy haciendo. Ahora les invito a hacer algo diferente. ¿Por qué no ustedes hackean mis finanzas? Ponen un comentario abajo diciendo si tienen algún tipo de consejo en lo que yo debería estar haciendo de ahora en adelante. Y como siempre, no se olviden que para más contenido como ese pueden seguirnos en redes sociales, suscribirse en el canal y nos vemos en la próxima semana.